y bienvenido a esta tu segunda clase virtual de comunicación oral y escrita. El tema que veremos hoy es anatomía de un currículum perfecto. Es decir, que te voy a enseñar cómo hacer un currículum que te permita conseguir un trabajo. Veremos cuáles son sus componentes y algunos tips al final para que puedas impactar a los reclutadores cuando vayas a pedir trabajo, ya sea hoy, mañana, en 2 años o en 20. Pero empecemos viendo qué es un currículum. El currículum va a ser tu carta de presentación. Esto quiere decir que es el documento con el que tú vas a presentarte a la empresa. Es la primera impresión que tiene la empresa antes de conocerte. Por eso es importante que tu currículum esté bien realizado, porque es la forma en que tú vas a llegar a la empresa para que la empresa te contrate. Esa primera impresión nunca se les va a olvidar. Y sobre todo a los reclutadores que son expertos en analizar currículums. Así que tu currículum, o como es correcto decirlo en español, tu currículo, debe ser impactante, debe causar una primera buena impresión, así como nosotros tenemos que causar una buena primera impresión cuando vamos a nuestras entrevistas de trabajo. La anatomía del currículum perfecto me gusta pensarla en 3 partes. Tenemos por una parte el esqueleto, por otra parte los músculos y por otra parte la piel. Estas 3 cosas que conforman la anatomía de tu currículum perfecto van a permitir que impacte al reclutador. El esqueleto, los huesos, es aquello que va a sostener tu currículum, eso que le va a dar la estructura necesaria para que pueda impactar de manera correcta al reclutador. Mientras que los músculos va a ser la carnita, lo sustancioso, eso que va a ayudar a que se mueva el currículum, a que se mueva entre los reclutadores, a que movilice al reclutador a contratarte. Y por último, la piel. La piel va a ser eso que podemos ver, va a ser lo primero que va a ver el reclutador. Por eso es importante aquí que cuente con buena ortografía, que sea visualmente atractivo, que no esté saturado de información. Vamos parte por parte. Primero, los huesos. El esqueleto, eso que va a mantener tu currículum en forma. ¿Qué es el esqueleto? Bueno, el esqueleto va a contener los datos básicos que debes poner en tu currículum y que le van a dar la estructura. Podemos verlo, si quieren traspolarlo a la parte de cómo armábamos un discurso y cómo hicieron su bosquejo, serían los puntos importantes, todo lo que tiene que incluirse. Pero recuerda que menos es más. Es decir, entre menos cosas pongas, más impactante va a ser tu currículum. Y ahorita vamos a ver por qué. Y por último, todo debe unirse, es decir, el esqueleto debe concatenarse. Lo que pongas al inicio tiene que estar relacionado con el final para que tenga cohesión y dé soporte a toda la información que estás poniendo dentro de tu currículum. ¿Qué datos van a incluir el esqueleto? Estos son los apartados, ya te lo mencionaba. El primero son tus datos personales. Es decir, vamos a incluir datos personales sin ahondar en detalles. ¿Qué se debe incluir? Tu nombre, tu teléfono, tu correo, tu sitio web, si tienes sitio web. Y además, en la primera, lo primero que lee el reclutador debe ser tu nombre completo y tu área de especialidad. Es decir, ¿a qué te dedicas? Muchas veces los reclutadores están viendo los currículums y lo primero que tiene que ver es a qué te dedicas. Y así él puede sacarlo y colocarlo en los que tiene que revisar previamente o dejarlo de lado. Por eso es importante que en la primera, lo primero que ve el reclutador sea a qué te dedicas, cuál es tu área de especialidad. ¿Sí? Si tienes una especialidad, por ejemplo, en fisioterapia de niños o especialista en nutrición para adolescentes, eso tiene que estar hasta arriba de tu currículum. Luego tus datos personales, nombre, teléfono, correo electrónico, WhatsApp, si quieres tus redes sociales, pero yo la única red social que considero que deben poner en su currículum es LinkedIn, si tienen LinkedIn, si no, nada. Luego vienen tus datos académicos. En los datos académicos vas a poner lo que has estudiado. Aquí vas a poner de mayor a menor los datos académicos que tengas, empezando por doctorados, maestrías, especialidades, técnico superior universitario, licenciatura y hasta ahí. No es necesario que pongas
preescolar Campañita, segundo segundo a tercero, primaria Juan de la Barrera, etc. Eso no le interesa a los reclutadores y solo va a ocupar espacio en tu currículum. Vete hacia arriba. No pongas aquí si tienes algún certificado o algo extra, esto lo pondremos en otro apartado. Solo es conveniente que pongas si realizaste algún intercambio escolar dentro de tus estudios académicos. Por último, los datos laborales. Estos datos laborales va a ser dónde has trabajado, las últimas 3 empresas en las que hayas laborado dentro de tu experiencia. Las 3 últimas y que sean comprobables, es decir, que la empresa donde trabajaste pueda emitirte ya sea una carta de recomendación o una carta constancia de que trabajaste ahí. Esto es importante. Muchas empresas, cuando vas a pedir trabajo, te piden estas cartas. Y si tú no puedes comprobarlo y lo pusiste en tu currículum, va a haber un conflicto y puede que se caiga tu postulación al trabajo que estás pidiendo. Los músculos. Esto es lo más importante del currículum. Va a ser toda la información sustancial que ayudará a que el reclutador se mueva y movilice tu currículum dentro de su área para elegirte como candidato a una entrevista de trabajo o a conseguir el trabajo ya como tal. Estos músculos van a ser quienes movilizarán al reclutador para que pueda contratarte o darte la oportunidad de tu primera entrevista de trabajo. ¿Qué datos vamos a incluir en los músculos? Muy sencillo. El primero es que tu currículum debe estar personalizado para la empresa. En la medida de tus posibilidades, cuando mandes un currículum a una empresa, a un trabajo, tienes que personalizarlo para este. Si estás usando una plataforma de postulación como OCC, como CompuTrabajo, como Talent Job, como Empowerment, no puedes personalizarlo. Ahí tienes que hacer un currículum general. Sin embargo, muchas veces te dan la oportunidad o cuando tú te postulas, te aparece el correo de recursos humanos. Tú puedes reenviar tu currículum personalizado a este reclutador. ¿Y qué incluye personalizar tu currículum? Es investigar la empresa a la que vas a ir, ver qué lenguaje usa y modificar tu currículo de acuerdo a esas palabras. Por ejemplo, si yo me voy a postular a una empresa, a un trabajo en el que están solicitando cierta actividad y esa actividad yo la tengo bajo otro nombre en mi currículum, la modifico y se la envío para que además el reclutador vea la palabra clave que él utilizó en tu currículum y ayude a que se movilice, a que tu currículum sea seleccionado. ¿Ok? Además, debes poner tus logros y actividades de tu experiencia profesional, es decir, tus logros. Esto es importante, tus logros. En lugar de poner tanto las actividades que realizaste en un trabajo, tus logros. Logré que el 70% de mis pacientes se rehabilitaran. Conseguí un incremento del 25% o una efectividad del 25% en la reducción del peso de los pacientes que atendí en mi servicio social. Datos duros, estadísticas, cosas que puedas comprobar. Eso le interesa más al reclutador que saber que dabas consulta todos los días en una clínica. Estos datos le ayudan a saber qué tan efectivo eres en tu trabajo, qué tan efectivo o qué tan bueno eres haciendo lo que haces. Estos datos le ayudan al reclutador a eso. Y por último, tienes que agregar tus habilidades blandas. Es decir, estas habilidades que no obtienes en la escuela, pero que tienes que desarrollar en el trabajo. Eres bueno organizando eventos, sabes trabajar en equipo, puedes trabajar bajo presión. Además, tus certificados, si has tenido alguna certificación a lo largo de tu trabajo o de tu experiencia profesional o de tu experiencia académica, incluir esta certificación. ¿Y qué programas sabes operar? Programas desde la computadora hasta programas especializados en el caso de ciencias de la salud, ¿no? Si yo sé operar un programa, no sé, voy a decir una tontería, un programa que te permite calcular la dieta, hablando de nutrición, bueno, sé operar este programa. O un programa que permite crear rutinas fisioterapéuticas, nada más introduciendo los datos. Bueno, este tipo de programas, este tipo de aplicaciones de computadora son útiles y debes incluirlo aquí dentro de esto. Además, la paquetería básica, por ejemplo, Office, Word, sistemas operativos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Algunos tips que les paso para que puedan mostrar el músculo.
El primero, ya se los había mencionado, es utilizar estadísticas que avalen tus logros y que sean tangibles. Es decir, cuánto mejoró un lugar, qué porcentaje de pacientes, qué porcentaje de efectividad tuviste. Este tipo de estadísticas y datos duros ayudan a mostrar el músculo y ayudan a que tú demuestres qué tan efectivo eres y qué tan capaz eres para un trabajo. Además, agregar las certificaciones o cursos que avalen las habilidades. Es decir, si tú vas a poner, por ejemplo, que eres bueno trabajando en equipo, sería conveniente que tuvieras una certificación que avale esto, ¿no? O certificación en coach internacional, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una certificación en enseñanza docente tecnológica. Yo la pongo dentro de mi currículum para que esto aplique, ¿no? Y sea un plus dentro de mi currículum de enseñanza. Y por último, si no has trabajado, si no has tenido una experiencia laboral, lo que yo te recomiendo es que pongas tu experiencia académica, pero actividades académicas relevantes donde tú hayas participado o en tu servicio social o en tus prácticas profesionales y cómo ayudaste a que el lugar al que fuiste a hacer tus prácticas, tu servicio, mejorara mediante estadísticas, ¿sí? Esto va a ayudar a que el reclutador, bueno, sé que eres un joven que no tienes mucha experiencia, pero que vea que desde que estabas estudiando ya estabas interesado en crear algo, en hacer cosas, y esto cuando te piden 6 o 5 años de experiencia en un trabajo, les ayuda a los reclutadores porque dicen, bueno, este joven, esta persona que quizás va egresando, pues desde que estuvo estudiando, estuvo trabajando, estuvo buscando formas de mejorar su educación y eso lo consideran para poder ofrecerte, si no el trabajo que estás postulando, si alguna pasantía, algún periodo de prueba para que seas el indicado dentro de ese puesto de trabajo y ya puedes quedarte ahí a trabajar. La piel. ¿Para qué nos va a servir la piel? La piel, como ya les dije, es todo lo que se ve, todos los elementos visuales que harán que tu currículum sea atractivo y destaque de los demás. Esto se utiliza mucho en el área de comunicación, en el área creativa, pero esto no exime que ustedes como profesionales de ciencias de la salud hagan un currículum atractivo, ¿sí? Un currículum que sea visualmente llamativo. ¿Qué debemos incluir dentro de esta parte llamativa? Palabras clave. Muchas veces los reclutadores o el proceso de reclutación se hace mediante programas especializados. Es decir, el reclutador no recibe directamente el currículum. Lo que hace es que hay un programa que analiza el currículum por palabras y le envía solo a aquellos que destacan en estas palabras clave. Por eso es importante que las utilices, que veas qué está pidiendo la empresa y personalices tu currículum para eso, porque hay programas que mediante un algoritmo detectan las palabras clave y descartan a aquellos que no las tienen. ¿Ok? Además debe estar una letra legible, mayor a 12 puntos. ¿Para qué? Para que el reclutador cuando está viendo en su pantalla pueda verlo, pueda saber de qué se trata y no tenga que hacerle zoom. Eso le quita tiempo y no va a querer hacerlo porque reciben miles de currículums, ¿sí? Además, debe haber un espacio en cada apartado, que cada apartado, cada parte de tu currículum tenga su espacio y su espacio donde esté bien identificado de qué se va a hablar en ese sitio y no se vaya confundiendo. Además debe tener una buena ortografía, esto es súper importante. Revisen su currículum, déselo a otro compañero, como ya vimos en el proceso de creación de textos, aplica igual, que alguien más revise la ortografía para que tu currículum quede perfecto y no lo rechazan por alguna falta ortográfica o un error de sintaxis. Y por último, no pongan una fotografía a menos que se lo solicite. Sé que muchas veces queremos hacer que nuestro currículum sea muy visual, pero debe incluir solamente la fotografía si se solicita. ¿Ok? Esto hace que tu currículum sea visualmente atractivo y que el reclutador lo pueda seleccionar. Y por último te voy a compartir unos tips, 4 tips para que tu currículum mejore. El primero tiene que ver con la fotografía. Si vas a poner una fotografía, que sea una fotografía profesional, fondo blanco, tu formal. Olvida esas fotografías de Facebook, olvida tus selfies, eso da muy mala impresión, le estás diciendo al reclutador que no pones atención en las cosas profesionales y que no te importa mucho el trabajo. Entonces, siempre foto de esas fotos que nos topan tamaño infantil, tamaño óvalo, pues escanearla y ponerla solo si te lo están pidiendo. Número 2, no incluyas tus pretensiones económicas en tu currículum. Por favor, no pongas pretensiones económicas. Esto puede hacer que muchas veces el reclutador
quita el currículum porque no se adapta a lo que están ofreciendo o te cierra la puerta de trabajo porque te ves ambicioso. Las pretensiones económicas suelen hablarse en la segunda o tercera entrevista de trabajo dependiendo del proceso de selección o en tu primera entrevista. Pero esto se ve hasta que ya estás con la persona que te va a contratar. Nunca lo pongas en tu currículum a menos que la empresa lo esté solicitando, pero normalmente lo solicitan en el correo electrónico, no dentro de tu currículum. Además, si vas a mandarlo por correo, tienes esta oportunidad, adjunta una carta de presentación. ¿Qué es una carta de presentación? La carta de presentación te va a permitir, además de presentar tu currículum, ahondar en las cosas que no puedes poner de forma extensa dentro del currículum. Es decir, aquí yo puedo ahondar, puedo extender un poquito más sin abusar de 3/4 de cuartilla, porque soy el candidato excelente, y ya agregas tu currículum como algo extra. Y por último, utiliza solo una hoja. Si no puedes sintetizar toda tu información en una sola hoja, le estás diciendo a los reclutadores que no sabes, que no tienes esta capacidad de síntesis y no les va a importar entrevistarte. Necesitan gente que pueda poner lo más importante de su experiencia laboral en el currículum. Recuerda que un currículum es esto, no es toda tu experiencia, es lo más importante, aquello que tú consideras que es relevante para que ya en la entrevista de trabajo a la que vas a acudir, ahora sí, tú puedas explayarte y hablar con el reclutador, con la persona de recursos humanos, sobre tu experiencia profesional. Hasta aquí es el tema de hoy. Te voy a pedir que revises la actividad, revises el archivo que voy a adjuntarte y revises el link que voy a poner para que tú crees tu propio currículum siguiendo estos consejos. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por tu atención.